Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Easy y en el vídeo de hoy vamos a tratar sobre todo un tema que os lo he venido adelantando en algunos vídeos y en algunos directos, y es que si va a poder conseguir a Tatara antes en tarjetitas de selección que en su propio banner. La verdad es que es una noticia bastante mala. Vamos a ver todo esto y vamos a ver también algunas otras cuestiones nuevas que hay por el juego. Nos trasladamos a la cuenta y tenemos ya el anuncio de la actualización que te adelanté ayer con exactamente los mismos puntos de la actualización en Asia, en la parte de SEA. Vamos a tener la pantalla de formación mejorada, promoción de un solo toque, interfaz de batalla de encuentro de batalla carnaval, arena en tiempo real, con la deducción de puntos reducida al final de la temporada, botín de boss mundial, misión de evento por tiempo limitado, corrección de cámara. Bueno, esto ya lo comenté ayer, no me voy a detener mucho en este punto, que sepáis simplemente que mañana vamos a tener esa nueva actualización. Tenemos también alguna cosita nueva dentro del juego. Por aquí no ha cambiado nada, no tenemos ninguna novedad, pero sí tenemos una nueva, o al menos en los servers más avanzados, una nueva parte, una nueva etapa de pase de misión. Se ha desbloqueado esta nueva fase de la etapa de pase de misión, en la cual nosotros vamos a tener que llegar hasta el último nivel para recoger todas las recompensas. Seguiría siendo el nivel 50 y aquí tenemos una tarjetita donde parece que están los mismos personajes de siempre. No habría ningún cambio. Ya viene necesitando un remake esta parte de pase de misión, porque la verdad es que no ha cambiado desde el primer día y las recompensas están bien, pero la tarjetita ya deberían cambiarla por, sin ninguna duda, una nueva con otros personajes que han ido saliendo y que se puedan elegir aquí. Cosa positiva de este pase de misión, que el fin de semana, el sábado en concreto, si llegamos a los 100 viewers en Twitch, en el directo que vamos a hacer en Twitch, voy a sortear un pase avanzado, el caro, el de 16,90. Creo que sería ya la tercera vez que sorteamos un pase de misión. Hemos sorteado también un pase de Navidad. Bueno, pues vamos a estar sorteando un pase que tiene un valor aproximado de 17 euros, 17 dólares, para aquellos que se acerquen al canal de Twitch y que estén el sábado en la retransmisión. Lo haré en una hora que podáis estar tanto en LATAM como en Europa. Más o menos podríamos hacer el sorteo, si estamos esos 100 viewers, sobre las 10 de la noche hora española, que más o menos será pues como media tarde en LATAM. Así que todos muy atentos porque haremos este sorteo si llegamos a esos 100 viewers. Así que todos atentos a comentarlo, a compartirlo, porque la verdad es que merece mucho la pena el premio. Bueno, por aquí no habría nada nuevo, pero sí en la parte de evento nos encontramos algo que la verdad es trágico. No este sorteo que ha vuelto como siempre. Tenemos los tickets, tenemos aquí para girar la ruletita, los premios creo que no han variado. Yo sigo sin confirmar si sale una letra antes que estas bolitas. ¿Qué debemos hacer? Si dejar la letra por ahí sola o no, o seguir tirando. Nadie me ha llegado a confirmar qué ha pasado cuando solo se queda una letra en la bandejita. Por favor, si tú eres uno de ellos y ha terminado el evento y solo tenías una letra, dime qué te ha ofrecido el juego, qué te ha dado a cambio de esa letra, porque nadie me ha logrado afirmar qué te dan. Y bueno, vamos a terminar de hacer estos tiros. Mira, en este supuesto, si yo dejo la letra ahí a lo largo de estos 13 días y no vuelvo a girar, ¿qué sucedería? Por solo dejar una letra. Lo voy a dejar ahí y a ver si alguien me lo resuelve. Y la cosa es, en este sorteo afortunado, yo creo mala noticia, mala noticia, es que tenemos la tarjetita de elección SSR5, hemos dejado atrás la SSR4, y dentro de los personajes de la tarjetita de elección SSR5 tenemos a Tatara. Personaje que se han saltado, personaje que nunca ha llegado como banner, personaje que se va a poder conseguir antes por tarjeta de elección que por ningún otro método. Aquí tenemos al personaje, ya podemos además leer sus habilidades en castellano, sabemos que es de velocidad, sabemos que es de árbol Aoiri, así que le vamos a dar un poquito de atención al personaje. Ya he sacado vídeos
en otros momentos sobre lo que hacía Tatara y si a mí me parecía o no me parecía meta, pero bueno, ya que lo tenemos aquí, pues vamos a leerlo. Inflige daño de romper, de break, igual a un porcentaje del ataque a todos los enemigos. Estaríamos viendo la ultra movida, el ultra romper. Este daño duplica la tasa de crítico y los golpes críticos ignoran la defensa del objetivo y brinda el efecto de resistencia de crítico reduciendo un 10% el objetivo durante un turno. Aquí no cambiaría, lo único que estamos cambiando es el tema de los porcentajes del ataque. Pega, pega duro, Tatara pega bastante duro. Habilidades pasivas ya las tenemos totalmente traducidas. Debilitado. Después de causar daño crítico, el enemigo recibirá el efecto de aumentar el daño recibido por el golpe crítico en un 5% durante 2 turnos y solo podrá acumularse 4 veces. El daño infligido a los enemigos con debuff aumenta en un 10%, el daño infligido a los enemigos inmovilizados se considerará restrictivo, es decir, ventaja de facción, es decir, un 20% más. Cuando un enemigo se ve afectado por un efecto de incapacitación o weak, le vamos a meter un bombazo del 270 al instante. Infligir weak reduce los niveles de habilidad del objetivo. Por cada personaje de árbol o guild de nuestro lado, la tasa de crítico aumenta un 3%, el daño crítico aumenta un 5% y el daño total aumenta un 4%. Liberación de la fuerza aumenta el daño de todo tu equipo en un 7%. ¿Qué queréis que os diga de Tatara? Yo me parecía un personaje extraordinario, pero en el momento en el que llegue ya no tendrá tanta utilidad. Es mi opinión. Creo que el nuevo Kaneki traje de combate le va a superar por mucho a este Tatara. Se lo han cargado por el timing, básicamente. No porque sea mal personaje, que, repito, me parece muy buen personaje, pero por el timing de salida a la versión global, simplemente se lo han cargado. Yo creo que ya no va a encajar tanto, es mi opinión, en los equipos. Vamos a tener un Hayato rojo que es ultra destructor. Vamos a tener un Kaneki que puede ser muy bueno como primera o segunda opción, es decir, en equipo titular o como suplente. Tenemos un Hayato de luz, tenemos un 100 pies, vamos a tener un Jason Omori guerrero, tenemos Eto, tenemos tantos personajes que este Tatara sería como una versión mejorada de Noro, por así decirlo. Entendedme la comparativa que estoy haciendo. Pero no sé. Creo que lastimosamente es un personaje que muchos deseábamos, pero por el timing de salida va a estar un poco F, porque ni siquiera lo vamos a poder invocar y ni siquiera tenemos para sacar su orbe, que sería la segunda parte negativa. Nosotros aquí tenemos muchos orbes para sacar incluso de personajes que no están en el juego. Véase ese Jason Omori guerrero aquí, pero no tenemos el de Tatara. Es decir, ¿cómo vamos nosotros a poder conseguir el orbe de Tatara para equipárselo? Si no sale de ninguna manera, ningún orbe. Ya no te digo el UR, pero es que ni siquiera el SR o el SSR, con lo cual, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para obtener un orbe de Tatara y poder equipárselo? La verdad es que es bastante raro lo que han hecho y nos habla de que no estaba destinado Tatara a salir como ha salido, sino que estaba destinado a un banner y que se lo tragaron, se lo zamparon por, llámese, X razón. No me quiero aventurar, si por sacar al Kaneki en Navidad, si por meter otros personajes que parecían así que tenían más hype, vete tú a saber por qué, pero no lo han sacado y eso me parece terrible, 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 terrible F. Recordad que Eto se va a ir en 5 días y 11 horas y saldrá ese Kaneki de combate, y que aquí vamos a tener un nuevo evento que se desbloqueará mañana. ¿Os acordáis que lo hemos visto? Si queréis nos vamos a la versión de SEA y comentamos un poquito sobre ese evento. Así que voy a hacer esto, vamos a salir de aquí y nos vamos a ir a la versión de SEA para que podamos hablar un poquito sobre el personaje en la versión de SEA. Ahí estaría la cuenta en SEA. Aquí sí que podríamos sacar, obviamente, el UR aquí de Tatara. Ahí lo tendríais. Es bastante bueno también, pero si no se puede conseguir, tú me dirás qué vamos a hacer. Y en SEA tendríamos un apartado del juego nuevo que ayer simplemente mostramos. Y hoy podemos avanzar un poquito, por lo menos el texto que va a poner aquí. Todavía no lo podemos jugar, tampoco en SEA, está bloqueado, está cerrado. Pone aquí que estés atento, pero sí que sabemos al menos qué texto acompañará a este Strong Enemy Assault. Dice 1. Reglas básicas. Regla 1. Intercepción del enemigo fuerte contiene, es decir, el nombre,
del evento. Contiene varios niveles. Puedes elegir libremente el orden en el que desafiar los niveles. Regla 2. Cada nivel requiere que despliegues personajes específicos para poder desafiarlo. Presta atención al desarrollo de los personajes relevantes antes de desafiar, es decir, nos va a pedir que tengamos ciertos personajes específicos para pasar un nivel. Regla 3. Desafiar un nivel consumirá estamina independientemente de si ganas o pierdes. Si fallas, solo se deducirá un punto de estamina, o sea que más o menos gratuito, que pone que cuesta, pero más o menos gratuito. Regla 3. Desafiar un nivel consumirá... perdón, que esta ya la he leído. Regla 4. Los niveles tienen generosas recompensas por primera victoria. Desarrolla los personajes designados como objetivo y esfuérzate por superar más niveles. Dice luego, sección 2. Desafío de estrellas. Regla 1. Cada nivel tiene 3 condiciones de estrella. Cumple las condiciones para obtener estrellas y las recompensas de estrellas correspondientes. Es decir, pues a lo mejor que tengamos más de X porcentaje de vida, hacerlo en menos de X turnos, lo que sea. Regla 2. Recolecta el número especificado de estrellas para obtener recompensas de maletín de estrellas extremadamente generosas. Cuantas más estrellas vayamos consiguiendo, más recompensas. Y regla 3. El nivel estelar del nivel se registrará según el mayor número de estrellas obtenido en un solo desafío del nivel. Así que bueno, parece un nuevo elemento en el cual nosotros vamos a poder conseguir unas buenas recompensas. Vendría a ser un apartado más de PvE y la verdad es que todo lo que sea conseguir recompensas va a estar bastante buenardo. Como conclusión final, ¿merece la pena ir a por ese Tatara en las tarjetitas? No sé qué decirte. El caso es que te va a subir el poder de la cuenta y no tanto por el personaje, pero sí recordad que muchos de los que ya tenemos en nuestras cuentas tienen vínculos con Tatara, con lo cual el tema de los vínculos sí que va a ser extremadamente necesario. En cuanto al personaje, lo vais a ver ahora mismo en acción. Si atacamos a un personaje y le metemos algún tipo de disrupción de control, Tatara se va a activar. Va a pasar ahora cuando Nashiro controle a este personaje. Y si metemos Weak, lo mismo, ¿eh? Si metemos puntitos de Weak, Tatara se va a activar. Mirad ahora como Nashiro va a hacer ese control y Tatara se activa y le mete 2 bombazos. Si llegásemos a meter Weak, lo mismo pasaría. Tatara se activa. ¿Pega mucho? Sí, pega mucho, pero llega para mí en un mal momento. Es lo único que te puedo decir del personaje. Vamos a volver a controlar. Vamos a volver a hacer esto. Vamos a hacer esto. Tiene utilidad, pero para mí ya se ha perdido un poco de su magia, de su gracia en la versión global. Lo estamos disfrutando en la versión asiática que salió con total normalidad. Aquí no se han esquipeado nada de lo que en principio tendría que haber llegado a global, pero en global tremenda F que no lo tendremos en un banner normal. Pues nada, este es Tatara, esto es lo que hace. Aterrizar unos buenos golpes y nos bostearía el equipo Aogiri, pero ahora mismo con la salida del Kaneki traje de combate, para mí es un poquito bluff. Lastimosamente, porque a Tatara le tenía unas ganas increíbles, pero el hype creo que se ha trasladado ahora hacia el Kaneki traje de combate. Pues estas son las noticias que quería traerte. Espero que te haya gustado la información y ya sabéis, dejad vuestro poderosísimo like y nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!